Primero, como le doy la bienvenida, ¿verdad? Que bienvenidos todos, ya nos presentamos. Vamos a hacer la oración que está siempre al final en la última página del libro. No sé si lo tienen ahí. Bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y anunciar el Evangelio de tu Hijo, que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerque como iglesia samaritana a la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora la Asunción, dócil a tu palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Caminemos juntos viviendo el anuncio del Evangelio. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues vamos a ir rotando algún numeral cada uno para que vayamos leyendo y pues si tiene algún comentario lo podemos hacer levantando la manita, ¿verdad? En la primera página, o sea, en el primer tema, según dice, son imágenes que anuncian a la iglesia en el Antiguo Testamento. Lo que vemos ahí prácticamente son nada más unas imágenes, pero no son todas lo que aparece en el Antiguo Testamento. Si leemos un poquito el Antiguo Testamento, aparecen un montón de imágenes, ¿va? Y aquí aparecen unas cuantas nada más. Y para eso nos manda a leer la Lumen Gentium, que dice: Dios estableció convocar a quienes creen en Cristo, en la Santa Iglesia que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Ahí aparece ya Lumen Gentium, que es la abreviatura, ¿va?, de la que habíamos hablado anteriormente. Y aquí entramos ya al enlace, donde dice: en el libro anterior estudiamos el camino de las primeras comunidades cristianas que construyeron la iglesia. El protagonista es el Espíritu Santo, que guía y acompaña el camino de una iglesia que escucha la palabra, celebra la fracción del pan, vive la caridad fraterna y sale al encuentro de todos los pueblos. Ahora haremos camino meditando sobre la iglesia, su origen, su vocación y misión. En este tema, primero, estudiaremos las raíces que posee la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es nuestro objetivo? Dice: descubrir que la iglesia es parte del proyecto salvador de Dios, para los que está descrita en el Vaticano II como sacramento de salvación. Comprender que la iglesia tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en la alianza hecha por Dios con el pueblo de Israel. Muchas veces rota y renovada, que será llevada a su plenitud por Jesucristo en la última cena y en la cruz, para que los fieles comprendan y valoren el lugar de la iglesia en la historia de salvación. Confirmar que el proyecto de Dios siempre ha sido una salvación en común, no de maneras aisladas, es decir, que caminamos juntos hacia la salvación siendo pueblo suyo. Ya entramos a la palabra del magisterio, el desarrollo del tema. La historia de la salvación narrada en los libros del Antiguo Testamento. Dios bueno, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano.
se eligió un pueblo a quien confió su promesa. Hizo pues el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés. De tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y hablando el mismo Dios por los profetas, entendió esos caminos más hondamente y con más claridad de día en día, y los difundió ampliamente entre las gentes. El proyecto de la salvación del Antiguo Testamento estaba ordenado sobre todo a preparar, anunciar proféticamente y dar a entender con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y del reino mesiánico, pero es según la condición del género humano en los tiempos que presidieron a la salvación, establecido por Cristo, que los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todo el conocimiento de Dios y del hombre, y las formas de obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres. Confrontar Dei Verbum, esa viene de Dei Verbum. 1. Creo en la Iglesia porque primero creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia en el seno de una historia de salvación en la que la finalidad es la salvación del ser humano y el protagonista de esa salvación es Dios. Podemos decir que la Iglesia es la primera de las obras del Espíritu Santo. Nosotros confesamos nuestra fe en el Espíritu que hace brotar la Iglesia como fruto maduro de su intervención en la historia para la salvación de los hombres. Muy bien, gracias. La Iglesia en el ministerio de la salvación. La Iglesia forma parte del ministerio salvador de Dios que abarca toda la historia desde la creación y que se estructura según Lumen Gentium en 4 momentos. A. Ya desde la eternidad del plan de Dios, la Iglesia estaba prefigurada, es decir, anunciada, porque así como la voluntad creadora de Dios termina en una obra que se llama mundo, su proyecto salvador produce una obra que se llama Iglesia. Pastor de Hermas. En la historia de Israel de una preparación y la revelación profética que se insinúa a través de las determinadas imágenes que, como sabemos, anticipan lo que se realiza más plenamente en la Iglesia, veremos después las imágenes más importantes. Su revelación y actuación definitiva se produce en el mismo misterio pascual de Cristo y el envío del Espíritu. El envío del Espíritu Santo. Forma parte de la consumación final cuando la humanidad llegue a la vida plena. De la dispersión causada por el pecado a la reacción de Dios. El pecado descrito en el libro del Génesis, capítulos 3, 4 y 11, provocó la dispersión de todos los pueblos. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia le es grato. La preparación de la humanidad para la restauración de la comunión con Dios empieza con la vocación de Abraham.
continúa con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. 4. Dios se hace cercano para salvar a su pueblo. Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesará en verdad y le sirviera santamente. La memoria y conciencia de Israel estaba apoyada en la convicción de ser el pueblo elegido por Dios por pura gracia. Dios creador es el mismo que establece una alianza con Abraham. Establece un pacto en el cual se compromete a dar origen a un pueblo elegido de entre las gentes, divididas por la avaricia de Babel, para la salvación de todos los hombres. Abraham se hace mediación de una salvación que se dirige a una multitud tan numerosa como las arenas del mar y las estrellas del cielo. 5. El pueblo de Dios nace en el evento de la Pascua. Existieron dos acontecimientos unidos entre sí que configura a Israel como pueblo de Dios: la Pascua y la alianza. La Pascua conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto, que inicia cuando Dios se compadece del sufrimiento de aquel pueblo. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para liberarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que mana leche y miel. Elige a Moisés como portavoz que emprende el camino de liberación. Con grandes prodigios, Dios actúa en favor del pueblo, culminando con la muerte de los primogénitos egipcios y la celebración de la Pascua, que el pueblo de Israel conmemora a partir de entonces cada año. Para el pueblo de Israel, la Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad, de la dispersión a la unidad. Esta Pascua Jesús la lleva a su plenitud en la última cena, en la cruz y en la resurrección. Misterio pascual, donde la humanidad pasa a la esclavitud del pecado y de la muerte a la libertad de los hijos de Dios. Pueblo elegido con vocación universal. La alianza individual con Abraham se hace colectiva en la alianza del Sinaí. La alianza es el segundo evento que constituye a Israel como pueblo de Dios. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. En esta alianza Dios se compromete radicalmente con este grupo de tribus, transformándose en pueblo suyo. Al mismo tiempo
que se revela su nombre. Yo soy. Les muestra un rostro que hasta entonces nadie había imaginado, sin antes pensaba que no se podía ver el rostro de Dios sin morir. Ahora descubren con sorpresa que el Dios inaccesible se le acerca sin intenciones de destruirlos, sino para otorgar nueva vida. Por su parte, el pueblo se compromete a darle culto a Dios como el único y se constituyen en sacerdotes y ministros de Dios en medio de las naciones para que todos los pueblos perciban la gloria de Yahvé. Pueblo de la alianza. La alianza es un acontecimiento muy importante. Es el medio por el cual Dios quiere restaurar la comunión perdida por el pecado. Es un pacto que Dios se compromete a ser fiel a las promesas que ha hecho a Abraham y sus descendientes. Y el pueblo se compromete a ser fiel a Dios y cumplir sus mandamientos. Esta alianza establece a las tribus de Israel hasta entonces dispersas, como pueblo de Dios que camina hacia una meta, la tierra prometida. Cuando entran a la tierra prometida, Josué convoca al pueblo para renovar la alianza con Dios. Sin embargo, el pueblo muchas veces rompe la alianza, se aleja de la voluntad de Dios. Los profetas intentan hacer reaccionar al pueblo llamándolo a la fidelidad, pero no siempre lo logran. El profeta Jeremías es el primero en hablar de una alianza nueva para anunciar el futuro de perdón, el futuro del perdón y salvación que Yahvé prepara para Israel. Una vez que el pacto del Sinaí ha sido violado, nueva alianza que llegará a su plenitud en Jesús. Número 8. El pueblo en asamblea celebra la alianza. Kaal significa asamblea, traducido al griego eclesia, de donde viene la palabra iglesia. En la constitución del pueblo y en su identidad es básica y central la asamblea. La celebración del pacto es designada el día de la asamblea, en el que la alianza queda sellada ya no con el padre del pueblo, sino con el pueblo entero. Kaal designa por ello, más que la reunión de un pueblo, es el pueblo en toda su intensidad religiosa. Es la reunión del pueblo que es convocado por Dios y responde a su llamado. El pueblo disperso no es llamado Kaal, y en la traducción al griego, iglesia, se destaca un doble aspecto. A, el protagonismo del pueblo en su conjunto, es decir, como acto oficial en el que se expresa el pueblo entero en fidelidad a Dios. B, el hecho mismo de ser un pueblo convocado, es decir, de estar reunidos porque han sido llamados por Dios. En consecuencia, lo decisivo no es tanto la realización de actos de culto dirigidos a Dios, sino más bien reunirse en asamblea para renovar el compromiso de participar en el proyecto salvador de Dios, mantenerse fieles a su alianza. La memoria del Kaal, del Sinaí, será fundamentalmente para actualizar la vocación que les ha sido dirigida y la misión que se les ha encomendado, la fidelidad al amor del Padre. La Kaal es la renovación de la alianza del Sinaí, es decir, de la vocación universal de llevar la salvación a todos los pueblos. 9. El pastor y su rebaño. En muchos textos del AT se describe la relación de Dios con el pueblo, como la del pastor con su rebaño. Dios es el buen pastor.
Señalaba así Isaías la relación tierna con el Señor conduce a su pueblo, cuidándolo, protegiéndolo, llevándolo a buenos pastos. Ezequiel describe el actuar de Dios como pastor que busca a la oveja perdida, cuida la herida, lleva buenos pastos y el mal actuar de los gobernantes que como malos pastores se aprovechan de su pueblo. No animan a las ovejas agotadas, no cuidan enferme- a la enferma y abandonan ante el peligro al rebaño. Jesús lleva a plenitud esta imagen y la aplica a sí mismo. 10. Dios, esposo, pueblo, esposa. Oseas en el capítulo 2 describe a Dios como el esposo fiel que recrimina a la esposa, el pueblo, sus infidelidades, le recuerda que es Él quien le da vestido y alimento y no los amantes, los ídolos, que ella cree que son quienes la benefician. Y termina de una manera tierna y conmovedora, indicándole al final, por eso ahora la voy a reconquistar. La llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Otra imagen que anticipa lo que será la relación de Cristo y de la Iglesia es una de las grandes intuiciones que tuvo el profeta. La fidelidad de Dios es eterna. El esposo, Dios, que a pesar de todas las infidelidades sufridas, sigue buscando conquistar el corazón de la esposa, el pueblo. Aquel día, dice Yahvé, ya no me llamarás más Señor mío, sino que me dirás marido mío. El Nuevo Testamento aplicará esta imagen a la relación de Jesús y la iglesia. Para animar a todos a que participemos, la verdad que a mí me llama la atención, hoy hace un momento estábamos trabajando sobre la misión y visión de pastoral familiar y de lo que tiene la iglesia. Y realmente creo que a veces nos quedamos cortos, como vemos aquí, en el conocimiento, porque realmente es un plan de salvación. ¿Ah? Y que nosotros a veces tenemos duda de poderlo alcanzar, ¿verdad? Por nuestra fragilidad humana. Entonces creo que vemos aquí dentro de la historia de la iglesia, ¿verdad? Que primero creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde ahí, entonces, creo que es nuestra profesión de fe, ¿verdad? Que está bien enmarcada en esta historia para nuestra salvación. O por mi salvación, porque es el encuentro personal con la gracia de Dios. Gracias, compadre. Es muy interesante esto de la historia, ¿va? Muchas veces desconocemos, pero yo leyendo un poquito sobre el tema, veía cómo Dios al inicio de la creación tenía un plan perfecto, ¿verdad? Génesis. Iniciando de la creación, desde Adán y Eva. A pesar de que desde el inicio inició el pecado con Adán, ¿verdad? El Señor, pues definitivamente en su misericordia, pues nos ayuda y cree y que sigue creyendo en nosotros, porque posteriormente se le manifiesta o cree en Abraham cuando él
le dice, ¿verdad? Que va a tener un pueblo numeroso. Y si vemos un poco la historia, ya va levantando con Moisés desde el momento del sufrimiento de los egipcios, ¿verdad? Y así el Señor tiene un plan así como, o sea que no estamos por casualidad, porque a pesar de tanta infidelidad de parte del pueblo que él lo planificó, ahí lo sigue amando, lo sigue llamando. Y hoy también nos sigue amando a nosotros para poder seguir ese plan que un día él inició y lo sigue trabajando, ¿verdad? Y nos llama a nosotros a colaborar en ese plan. Desde ahí podemos ver todas las imágenes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo es que vemos la imagen de Adán y Eva, la imagen de Abraham y todo su caminar, la imagen de Moisés y hasta Jesucristo, donde hace el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces vemos definitivamente que sí, el Señor cuando cuando proyecta eso, tiene un plan, no estamos por casualidad. Sí, Eric. Gracias. A mí me llamó mucho la atención también la parte de la lectura que yo hacía, donde explica que no es, dice acá que no es tan importante la realización de actos de culto a Dios, ¿verdad? Sino que más bien es reunirse en asamblea para poder renovar el compromiso. Y este también es un llamado para la iglesia porque muchas veces pues caemos en los católicos que solo vamos a misa, ¿verdad? Y creemos que solo ese es el compromiso de asistir un domingo a misa y ya con eso pues yo cumplí con mis obligaciones, digámoslo así, de pertenecientes a esa CAL, ¿verdad? A esa asamblea. Pero acá nos están llamando también a todo lo que yo puedo hacer para sumar al proyecto de Salvador de Dios. O sea, me está invitando también a unirme a ser parte de esa asamblea, en tomar acciones. Y es también para nosotros una llamada de atención porque muchas veces esperamos o queremos ver cambios, pero queremos que los haga el párroco, queremos que los haga un sacerdote, queremos que los haga un coordinador y nosotros muy pocas veces nos sumamos al cambio, ¿verdad? Ofrecemos ahí sí que nuestra mano para poder colaborar en esa obra. Entonces también es bien importante, lo que aquí estamos viendo prácticamente es el camino de ese pueblo elegido hacia la salvación. Y un pueblo no puede llegar a la salvación si no es dentro de esa Caal, ¿verdad? Prácticamente decía también que Caal es la asamblea donde todos trabajan unidos, no es como donde solo se reúnen, sino donde todos somos uno. Entonces, eso me llama bastante la atención y creo que también nos están haciendo un llamado, más allá de un llamado de atención, nos están haciendo una invitación para que nosotros también seamos partícipes de ese proyecto salvador de Dios. Gracias. Sí, compadre. Siga. Comadre. Comadre. Sí, también yo aquí seguía, bueno, iba a comentar primero lo que Max decía, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Yo busqué aquí la lectura de Génesis y cabal nos lleva al pecado, ¿verdad? De Eva, que luego pues compartió con Adán y luego se escondieron, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Que en lugar de reconocer nuestras faltas, más bien nos escondemos y nos alejamos de Dios porque no creemos en su amor y en su misericordia. Y luego en el punto 9, donde dice el pastor y su rebaño, porque dice aquí que en los textos del Antiguo Testamento se describe esa relación de Dios con su pueblo, ¿verdad? Que Él se muestra como el buen pastor, ¿verdad? Que Él busca
si la oveja se pierde, él va y la busca y lo lleva a un mejor pasto, que es aquí yo amarro con lo que dije anteriormente, ¿verdad? Que a veces nosotros, pues estamos perdidos y nos escondemos más en lugar de mostrarnos un poquito para que Jesús nos encuentre. O en este caso, pues que nosotros, pues podría decirse que ya estamos como un poquito más avanzaditos, pues no vamos tampoco en busca de esas ovejas que se quedaron enredadas en los matorrales, ¿verdad? Y que no hayan tal vez cómo salir. Entonces, aquí en lo que usted decía, que dice al principio, ¿verdad? Que las actividades que nos va a tocar hacer, pues creo que pues es hora de no hasta que el libro lo diga, ¿verdad? Sino que podemos empezar a buscar esas ovejitas que pues están perdidas y tal vez hasta cierto punto asustadas, ¿verdad? Y que nosotros las podamos encontrar y acompañar y llevarlas, como dice ahí, al lugar donde hay mejor pasto, ¿verdad? Que es pues la iglesia otra vez a retomar el camino. Gracias, comadre. ¿Qué dicen los demás hermanos? Cuenten. ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación?